El Putumayo. Finales del siglo XX. Una tierra hermosa y salvaje. Pero la belleza ocultaba una terrible verdad. La guerra y el narcotráfico se la comían por dentro. Los grupos armados sembraban el miedo por todas partes. Las balas sonaban en la noche. La muerte se sentía en el aire. En medio de este infierno, la vida seguía. O al menos lo intentaba. Las familias vivían con miedo. Los niños crecían demasiado rápido. La inocencia se perdía en un abrir y cerrar de ojos. Era imposible escapar de la violencia. Se metía en las casas, en las escuelas, hasta en los sueños. El Putumayo se desangraba poco a poco. En medio de este caos, el Colegio El Tigre se alzaba como una luz de esperanza. Sus paredes viejas y aulas llenas de estudiantes eran un refugio. Un lugar donde lo importante era estudiar, donde los niños podían ser niños, aunque sea por un ratico cada día. Pero incluso dentro del colegio, la sombra de la violencia se sentía. Los estudiantes y maestros vivían sin saber qué iba a pasar. Nadie sabía cuándo la tragedia volvería a golpear. Y en el corazón del colegio, la biblioteca vieja guardaba un secreto, un misterio que daba escalofríos a cualquiera que se atreviera a descubrirlo. Sarita era una estudiante muy inteligente. Sus ojos oscuros brillaban con curiosidad. Le encantaba aprender cosas nuevas. Se pasaba horas en la biblioteca, leyendo sin parar. Las historias le ayudaban a olvidar la realidad. En los libros, encontraba la paz que no había en el mundo exterior. Sarita era una luz en la oscuridad. Su sonrisa tímida podía alegrar hasta el lugar más triste. Sus compañeros la querían mucho. Los maestros veían en ella un futuro brillante. Pero el destino tenía otros planes para Sarita, planes crueles y difíciles de entender. Un día, Sarita simplemente desapareció. Salió de clases y nunca llegó a su casa. Su familia la buscó por todas partes. La policía, los vecinos, todos ayudaron a buscarla, pero no había ni rastro de ella, como si se la hubiera tragado la tierra. Los días se hicieron semanas, las semanas se hicieron meses, la esperanza se iba perdiendo poco a poco, el miedo se apoderó del pueblo. ¿Quién se había llevado a Sarita? ¿Por qué? Las preguntas no tenían respuesta. El misterio de la desaparición de Sarita se convirtió en una herida abierta en el corazón del Putumayo, una herida que no se curaba. Poco después de que Sarita desapareciera, empezaron los rumores. Los estudiantes hablaban en secreto en los pasillos. Hablaban de una figura oscura, una sombra que se aparecía en la biblioteca vieja del colegio. Una sombra que se movía entre los estantes, siempre mirando, siempre presente. Al principio, nadie les creía. Pensaron que eran cosas de niños, miedos sin razón, pero la gente seguía viendo la sombra, y las historias se contaban más, con más detalles, más escalofriantes. La sombra se convertía en un recordatorio constante de la tragedia, un fantasma que no encontraba paz. Los conserjes del colegio fueron los primeros en darse cuenta de lo extraño que era todo. Mientras limpiaban la biblioteca por la noche, escuchaban ruidos raros, pasos suaves, libros moviéndose en los estantes, y un susurro muy bajito, como si alguien estuviera leyendo en voz baja. Se decía que el susurro era la voz de Sarita, que su espíritu seguía atrapado en la biblioteca, buscando consuelo entre los libros que tanto le gustaban. Los conserjes estaban muertos de miedo. No querían entrar solos a la biblioteca por la noche. El miedo se extendía como una enfermedad. Nadie quería estar cerca de la biblioteca cuando se hacía de noche.